Hola amado, Dios te bendiga, buen día. Qué bueno saludarte en este momento. Deseo grandes bendiciones para tu vida. Hoy quiero invitarte a estudiar la palabra del Señor. Nos corresponde leer el capítulo número 18 del Evangelio según San Mateo. En este capítulo, el evangelista trata varias temáticas sobre la importancia de la humildad, el perdón y la restauración en la comunidad de creyentes. También aquí Jesús enseña sobre la necesidad de convertirse en niños o como niños para poder entrar en el reino de los cielos y cómo tratar a los demás con amor y compasión. Pero ¿qué significa esto que dice Jesús de convertirnos en niños? Vamos a estudiar esto y a comprenderlo un poco más. Algunas aplicaciones que podemos sacar de este capítulo, versículo 1 al 5. La humildad es esencial para entrar en el reino de los cielos. Versículos 6 al 9. Debemos cuidar a los demás y evitar ser una piedra de tropiezo. Versículo 10 al 14. Dios busca a los perdidos y desea su restauración. Versículo 15 al 22. El perdón es fundamental en las relaciones con los demás. Y versículo 23 al 35, la parábola del siervo que no perdonó nos enseña sobre la importancia del perdón. Cuando nosotros oramos a Dios, debemos perdonar a nuestros hermanos. De lo contrario, Dios no nos perdonará a nosotros. Es una enseñanza clara que queda en este capítulo. Algunas preguntas para que nosotros reflexionemos, nos hagamos y podamos llegar a una conclusión en nuestra vida. ¿Me considero humilde y dispuesto a aprender de los demás? ¿Cuido a los demás y evito ser una piedra de tropiezo en sus vidas? ¿He experimentado la restauración de Dios en mi vida? ¿Soy capaz de perdonar a los demás y buscar la restauración en mis relaciones? Es interesante que meditemos en estas preguntas y podamos entonces llegar al cambio que Jesús quiere que nosotros lleguemos. Leamos la Biblia, Mateo 18. En aquel tiempo, los discípulos vinieron a Jesús diciendo: ¿Quién es el mayor en el reino de los cielos? Y llamando Jesús a un niño, lo puso en medio de ellos y dijo: De cierto os digo, que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Interesante, tanto la pregunta, pero más interesante la respuesta que da Jesús. En aquel tiempo se refiere al tiempo cuando Jesús, lo que leímos el capítulo anterior, el pago del impuesto del templo. En ese tiempo, en ese momento, en esas enseñanzas, los discípulos entonces curiosos, y había como una cierta rivalidad entre ellos, y ahora llaman a Jesús y le preguntan. Los discípulos, dice la sierva del Señor en el Sábado de las Gentes, página 402, los discípulos estaban discutiendo quién sería el mayor en el reino de los cielos, porque no comprendían la verdadera naturaleza del reino de la gracia. Pero había una razón más importante por la cual discutían: no estaban verdaderamente convertidos. Esta era la razón por la cual ellos estaban discutiendo. Les faltaba una conversión, entender realmente el propósito, la naturaleza, el concepto del reino de la gracia. No era rivalidad, no era discusión. Si no se volvían para seguir a Cristo, si no se negaban a sí mismos como lo había hecho Él, entonces sus deseos se identificarían cada vez más con los del maligno. Por eso es que el apóstol allí en Filipenses capítulo 2, versículo 5 en adelante, dice el texto: haya pues en vosotros este sentir que hubo en Cristo Jesús. Él no sintió rivalidad, Él no sintió rencor, odio, nada. Él se humilló, vino de una forma humilde a vivir entre nosotros. Así que este es el concepto que los discípulos no entendían. Por eso Jesús procuró hacerles entender el principio de la verdadera grandeza. Si los discípulos no aprendían este principio, ni siquiera entrarían en el reino y mucho menos tendrían elevados puestos en él. Entonces la cuestión no es quién sería el mayor o quién el menor, sino que debían entender que en el reino de la gracia no hay rivalidades, no hay rencores. Tenemos que todos ser iguales y amarnos los unos a los otros. Y esto es lo que Jesús les está enseñando aquí en este texto. Dice el versículo 5: Así que cualquiera que se humille como este niño, este es el mayor en el reino de los cielos. Y cualquiera que reciba en mi nombre a un niño como este, a mí me recibe.
Y cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí, mejor le fuera que se le colgase al cuello una piedra de molino de asno y que se le hundiese en lo profundo del mar. Reud and Herald del 16 de abril del año 1895 dice la sierva del Señor: los pequeños a que se hace referencia aquí, que creen en Cristo, no son solo los niños en años, sino los niñitos en Cristo. Estas palabras contienen una advertencia implicada para que no descuidemos egoístamente a nuestros hermanos débiles o los despreciemos, para que no seamos implacables y exigentes y juzguemos y condenemos a otros y los desanimemos. Entonces debemos tener sumo cuidado a estos niños en Cristo, son los recién bautizados, pero he visto en muchos lugares donde a los recién bautizados se les exige como si llevaran 15, 20 años en la iglesia y ya quieren que vivan como uno de 50 años. No es posible. Hay que tenerles amor. Hay otros que sienten también rivalidad con los recién bautizados porque tal vez recién se bautizó y ya empieza a tener un liderazgo en la iglesia, y otro que lleva 10, 15 años, entonces siente rivalidad allí y rencor y tratan de hacerse como un combate, una batalla campal allí. No es el propósito. Esto era lo que estaba pasando en medio de los discípulos. Por eso Jesús les dice: si no son como niños. Y esos niños también se refiere a niños en edad. Por ejemplo, tú ves a los niños, ellos discuten un momentico y al ratico los ves otra vez jugando. No tienen rencor, no hay rivalidad entre ellos. Tal vez se enojaron sí en un momentico, pero al ratico ya están contentos. Eso es lo que nosotros debemos aprender y es lo que Jesús está haciendo referencia en estos textos. Pero cuando habla acerca de descuidar a los niños, no se refiere a los niños en edad solamente, sino a los recién bautizados. Tú no debes sentir rencor o rivalidad por un recién bautizado, al contrario, debes apoyarlo, motivarlo, incentivarlo para que siga fiel al Señor. Porque si haces tropezar a un recién bautizado, entonces aquí Cristo te dice que es mejor que te cuelgues una piedra de molino en el cuello y te arrojes al agua. Imagínate lo terrible. Por eso es que debemos cuidar a los recién nacidos, a los recién bautizados, no ser piedra de tropiezo de nadie, sino al contrario, fortalecer la vida de las personas. Y aquí dice: ay del mundo por los tropiezos, porque es necesario que vengan tropiezos, pero ay de aquel hombre por quien viene el tropiezo. Por eso es que nosotros como adventistas motivamos e incentivamos a las personas a vivir nuestras vidas de forma correcta, porque si tú no vives de forma correcta, entonces eres una causa de tropiezo para algunas personas. Y dijo Cristo, mira, son palabras de Cristo: ay de aquel por el cual llegan los tropiezos o que hace tropezar a otra persona. Querida dama, cuando tú vistes de una forma inadecuada, hay un concepto por allí en el mundo que no me parece correcto y no es cristiano para nada. Dice: es que yo me visto como quiera. Igual el hombre que piense mal es porque tiene su mente dañada. Sí, es cierto, está bien, correcto, pero tú estás siendo piedra de tropiezo también, querida dama. Si no te estás vistiendo de manera adecuada y un hombre te codicia, no es culpa tanto del hombre, tú tienes la culpa y estás siendo causa de piedra de tropiezo. Entonces dice: ay de aquel hombre o mujer, porque cuando está hablando de hombre se refiere en forma general al hombre o mujer. Ay de aquel hombre o mujer por quien viene el tropiezo. Si tú eres causa de tropiezo para alguna persona, querida hermana o querido hermano, porque también tú puedes ser, y los hombres también son piedra de tropiezo, pero si tú eres esa persona, entonces ay de ti, dijo Cristo Jesús. Por tanto, si tu mano o tu pie te es ocasión de caer, córtalo y échalo de ti. Mejor te es entrar en la vida cojo o manco que teniendo 2 manos o 2 pies y ser echado en el fuego. Y si tu ojo te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti. Mejor te es entrar con un solo ojo en la vida que teniendo 2 ojos ser echado en el infierno de fuego. Es importante que nosotros entendamos a lo cual se está refiriendo Cristo Jesús aquí. Él no está diciendo que nosotros mutilemos nuestro cuerpo, no se está refiriendo de forma literal. Él está hablando de nuestro cuerpo en forma literaria para explicar que si hay algo en ti, algún deseo, algún gusto, algo que te apasiona,
pero eso te es ocasión de caer o te es ocasión de tropiezo a ti y a otra persona, entonces debes eliminar eso de tu vida, aunque te encante, aunque te guste, aunque te apasione, pero es mejor que renuncies a eso, a que sigas disfrutando en eso y pierdas la eternidad. A eso se está refiriendo Cristo Jesús, no a que te saquen los ojos o te corten los brazos, no. Esto lo entendió una persona hace un tiempo, hace varios años yo escuché una noticia, no sé si tú la hayas escuchado, eso salió por los canales de televisión de aquí de nuestro país, Colombia, en Caracol. Recuerdo que sucedió eso hace muchos años. Un personaje que empezó a leer estos textos y él entendió que si no se mutilaba o si no era un eunuco, no podía entrar al reino de los cielos. Y entonces tomó un cuchillo y se mutiló su miembro reproductor sexual. O sea, es una cosa terrible, y después estaba allí en el hospital internado porque se estaba desangrando. Cuando comprendemos mal la palabra del Señor, cuando mal interpretamos la Biblia, entonces estamos graves. Es importante entonces que interpretemos bien la palabra del Señor. Luego viene la parábola de la oveja perdida, y esa oveja perdida se refiere a esta tierra. La tierra se escarrió, pero Cristo vino y nos rescató. El Hijo del Hombre, por eso dice el versículo 11, porque el Hijo del Hombre ha venido para salvar lo que se había perdido. Esta tierra se había perdido, era la oveja escarriada, pero Cristo vino y nos reconcilió. Y ahora viene el versículo 15 en adelante, el proceso que nosotros debemos tener cuando una persona se aparta, se descuida en su vida espiritual y comete errores. No es con el ánimo de ir a insultarlo, hacerlo sentir mal, sino para redimirlo. Ese es el procedimiento. El manual de iglesia, lo he dicho varias veces, pero el manual de iglesia de nuestra iglesia adventista dice que el proceso de disciplina eclesiástica se hace con el propósito de redimir, de rescatar a la persona. Y ahora dice Cristo, por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele tú estando él y tú solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, toma aún contigo 1 o 2 testigos, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Si no los oyere a ellos, entonces dilo a la iglesia, y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. Pero antes de acusar a esta persona ante la iglesia, debes hablar tú y él solos. Hablar solos. Este proceso nos lo saltamos muchas veces, porque vemos a un hermano que se equivoca e inmediatamente hablamos a la iglesia para que lo saquen. Ese es un concepto malo. Tienes que hablar con esa persona primero. Dice la carta 215 del año 1902, los nombres de los que pecan y se niegan a arrepentirse no deben ser retenidos en los libros de la iglesia, para que los santos no sean considerados como responsables de sus malas obras. Los que siguen el camino de la transgresión deben ser visitados y trabajar a favor de ellos, y si aún rehúsan arrepentirse, deben ser eliminados de la feligresía de la iglesia, de acuerdo con las reglas establecidas en la palabra de Dios. No se debe tener en la iglesia a los que insisten en no escuchar las admoniciones y advertencias dadas por los fieles mensajeros de Dios. Deben ser eliminados de la feligresía, porque serán como Acán en el campamento de Israel, engañados y engañadores. Después de leer el relato del pecado de Acán y su castigo, ¿quién puede pensar que la voluntad de Dios es que los que obran impíamente y se resisten a arrepentirse deben ser retenidos en la iglesia? Retenerlos sería un insulto al Dios del cielo. Terrible esto. Por eso es importante, hermanos, que nosotros hagamos el proceso de disciplina correcto. Si tú ves a un hermano que pecó, acércate a él y trata de hacerlo caer en razón para que se arrepienta. Pero si no lo hace, sigue en lo mismo, lleva 2 o 3 testigos. Traten de convencerlo. Pero si aún así no lo hace, entonces consúltalo a la iglesia, lleva el caso a la iglesia y visítenlo. Pero si aún así no lo hace, entonces ahora sí, elimínenlo de los libros de la feligresía. Es lo que dice la palabra del Señor, porque Él rehusó estar de parte de Dios. Pero sin embargo, ten amor por esa persona, ámalo. Y el versículo 23 al 35 habla acerca del amor, porque viene hablando del perdón, pero en el perdón hay amor.
y tenemos que perdonar a nuestro hermano, amar a nuestro hermano que ha caído o que nos ha ofendido, amarlo para que también Cristo nos pueda perdonar cuando nosotros le pidamos perdón. Porque aquí aparece la parábola y tú puedes leerla, no voy a explicar, pero allí aparece la parábola de este hombre que debía 10,000 talentos a otro y el rey le perdonó, su amo le perdonó, y luego él fue a uno que le debía 100 denarios y no fue capaz de perdonarlo. Entonces el rey se dio cuenta de esto y lo tomó prisionero y lo llevó para que pudiese pagar todos los 10,000 que antes le había perdonado. Allí se ejemplifica que si tú y yo no perdonamos a nuestros deudores, Cristo no nos perdona a nosotros. Es importante que seamos conscientes de esto, que seamos armoniosos en nuestra vida espiritual. Amemos a las personas más débiles, a los que están llegando a la iglesia, a los niños espirituales, y que tratemos con bien, con respeto y con amor a la persona que falla, a la persona que se equivoca, teniendo en cuenta que nosotros fallamos también. Fuimos la oveja escarriada, pero Cristo vino con todo amor a tratar de convertirnos, pero el que no se convierte es dejado a un lado y echado al lago de fuego ardiente. Esto es lo que dice la Biblia. Entonces, ese procedimiento con amor nosotros también debemos hacerlo, y que las personas acepten el mensaje de Cristo Jesús. Estas son las lecciones que encontramos en el capítulo 18 del Evangelio según San Mateo. Que el Señor te bendiga. ¡Feliz día!